buenas tardes. Bienvenidas a la Diplomatura en Literatura Infantil Juvenil organizada por la Sociedad Argentina de Escritores. Un espacio coordinado por la licenciada Berta Bilbao Richter, aquí presente, y destinada a un público no solamente presencial, sino también a distancia. Entonces agradecemos, les damos la bienvenida a esta clase del mes de mayo, porque han empezado en abril. Mi nombre es Cristina Pizarro. He estudiado el magisterio, soy maestra normal nacional, luego soy egresada del profesorado Joaquín B. González con el título de profesora de castellano, literatura y latín. Y el destino quiso que me especializara en la literatura infantil. Soy licenciada en educación por la Universidad de Quilmes y he andado por muchísimos lugares enseñando, coordinando talleres con enfoque psicodramático, creatividad literaria y un montón de cosas más que ustedes van a ir compartiendo mientras aprendemos algo más de lo que nos dejan las obras de los grandes autores. En esta clase nos vamos a dedicar a tomar algunos temas en la obra de Graciela Montes. Graciela Montes, una escritora argentina que ha dejado testimonio en casi todos los géneros discursivos, que está muy ligado con esa poeticidad, ese jugar a ser, como en las dramatizaciones, ese jugar con las palabras, es algo que lo manifiesta constantemente. Bueno, vamos a seguir y después volvemos porque si les hablo de cada capítulo no terminamos. Continuamos. Bueno, ahí ya les nombré La frontera indómita, en Tiempo y Brújula de la literatura infantil, un libro que está en gestación, no en gestación de escritura, sino en gestación editorial. Aparece este tema de la frontera indómita y la construcción del espacio imaginario. ¿Seguimos? Bueno, solamente la quiero presentar a Michelle Petit, también ha publicado en esta colección de Fondo de Cultura 2 o 3 libros con una mirada antropológica. Ella ha sido discípula de una especialista bibliotecaria, Geneviève Paté, que ha sido todo un movimiento de generar la llevada de libros a las casas en los barrios parisinos, en canastos. Esa modalidad es la que ha tomado, porque fue su discípula también, una colega que vive acá en Buenos Aires, Cecilia Fernández, que algunos de ustedes conocen porque nos acompañó cuando presentamos los cuadernos de Viene. El canasto de la panadería no lleva pan, lleva libros, como quería García Lorca. Se dejaban en las casas, porque siempre decimos los que queremos formar lectores, perder un libro es ganar un lector. Claro. Sí. Bueno, una persona extraordinaria, generosa también, de su forma de dar, en el Facebook pone imágenes de todo tipo, muy estética, y siempre una búsqueda, pero siempre desde el lugar de la antropología. Y también hace mucho hincapié en la función reparadora de la lectura. Yo lo tomo también eso, la función sublimatoria, el
el modelo de identificación, que a veces puede provocar una catarsis y nos libera. Eso lo quiero tratar. Sí. Bueno, seguimos entonces el libro de Michel, la lectura y la construcción del sujeto. Bueno, cuando nosotros queremos hablar del lector, también nos tenemos que cuestionar, ¿quién es un lector? ¿Qué clase de lector soy? ¿Qué lector quiero ser yo? ¿Y qué lector quiero formar en los alumnos? ¿Cómo voy a trazar ese camino? La construcción nos lleva al vínculo con el otro. Tenemos que pensar en la subjetividad, en la relación con el otro, la mirada, el tono de la voz, el contacto corporal, la caricia. Eso se ve más en el entorno familiar. Lamentablemente ahora en las escuelas, por razones de diferente índole que no voy a analizar, es muy difícil que uno quiera abrazar, porque ¿te abrazo o no te abrazo? Bueno, es como hay un miedo a la censura. Un gran tema también. El miedo y la censura. Pero bueno, en el mundo no es censura. El miedo a que sea todo interpretado de otra manera, que no es lo mismo que se censura, es lo que yo creo. Bueno, no vamos a tomar el tema ese porque yo llevaría toda la noche. Bueno, seguimos entonces, pero siempre esta construcción del sujeto en el ámbito correspondiente. Los grupos, cuando hacemos la selección, no son todos iguales. El modelo de familia, ya vamos a, no hace falta que yo se los describa, pero cada familia es diferente. El mobiliario de una casa es diferente. Hay cosas que nos pueden parecer extrañas. Yo recuerdo cuando apareció Anthony Brown en Argentina con ese libro álbum. Yo los primeros libros creo que los leí en inglés, todavía no estaban traducidos. Claro, veía esas casas inglesas con un mobiliario, los empapelados, todo tan decorado, que no es lo corriente en las casas de los chicos de una escuela pública de los barrios, por lo menos de Buenos Aires, que es lo que yo conozco, o de Banfield, que también anduve por allá. Bueno, ese concepto de infancia, entonces, que ahora vamos a ir delineando algunas cuestiones. ¿Desde dónde empieza? Bueno, primero fue Rousseau con su Emilio, para las que son de ciencias de la educación, que han estudiado pedagogía, pero no lo vamos a detallar. Es decir, que desde que no se considera al niño como tal, la pedagogía empieza. Comenius ya hace anticipos de pedagogía, inclusive de didáctica, mucho antes, y hasta en la lengua vernacular, porque todo antes era el latín. Entonces, ese descubrimiento desde lo pedagógico pone al niño en otro lugar y surgen grandes pedagogos, Froebel, Pestalozzi, y bueno, después toda la primera etapa, las primeras décadas del siglo XX, con la escuela nueva, bueno, las grandes innovaciones. Acá tuvimos un pedagogo importante, Juan Mantovani, que nosotros lo nombramos también a su esposa, Frida Giulia Mantovani. Y bueno, las corrientes de la escuela nueva que tomaron también algunas instituciones educativas de Buenos Aires, como la Escuela Argentina Modelo. Y la misma Escuela Normal de Banfield, cuando yo era alumna en la década del 60, enseñaba la gramática estructural, que era el sumum de Mabel Rossetti, que es discípula de Anita Barrenechea y de Amado Alonso. Es decir, que hay toda una historia
desde la escuela nueva, desde la pedagogía, las corrientes, hasta que se ubica al niño en su lugar. Pero el niño escolarizado, esa sería. Y bueno, ese niño escolarizado, ¿qué pasa? En la escuela es de una manera, en la casa se da de otra. Bueno, a nosotros nos interesa ese mundo de los grandes y de los chicos, porque los que escribimos para niños, realmente el autor es adulto, y los que seleccionamos y damos los libros a los chicos, también somos los adultos. Alguna vez los chicos van y eligen, pero no siempre tienen el poder adquisitivo para ir a comprar. Yo me acuerdo que en el colegio Balmoral juntábamos dinero y después yo iba a la librería Lar, en Lomas de Zamora, que el dueño era un escritor y escribía teatro, Roberto Medina, y bueno, teníamos la biblioteca del aula. Y en otras oportunidades, claro, los chicos iban a la feria del libro y en una época tenían la manía de clasificar los libros por edades para más comodidad de la venta. Claro, entonces el chico dice, bueno, por la edad tiene que... No, ese yo no quiero. Quería otro, que era para una edad mayor. Los chicos tienen que leer todo lo que sea de calidad, así como los maestros. Esto también nosotros hacemos bastante hincapié con otras colegas, y Graciela Montes también lo expresa en La Frontera Indómita, que el maestro, además de leer la literatura para chicos, la literatura que tiene ese perfil para los destinatarios infantiles, niños, también tiene que leer literatura universal, una cultura global, una cultura totalizadora. No puede desconocer a los grandes escritores, así como los grandes músicos, los grandes pintores. Bueno, serán diferentes gustos, diferentes sus oportunidades, pero el bagaje cultural es sumamente importante, porque de alguna manera se va a reflejar, no porque lo diga explícitamente, sino en su manera va a mostrar qué es lo que le gusta, cuáles son sus preferencias. Si le gusta la música, ya algo va a aparecer. Sobre todo los escritores, cuando escriben, se nota cierta musicalidad porque han escuchado, si han mirado, han observado la naturaleza o han tenido la suerte de vivir en lugares con paisajes naturales, también se notan. Ya después vamos a ir viendo qué es lo que se nota de ese paisaje en Graciela Montes, que en otras autoras que yo quiero mucho aparece de otra forma. Libertad y autonomía, bueno, serían un poco los objetivos que todos perseguimos. El lector crítico, el lector que descubre solo, que sabe decidir, que sabe hacia dónde ir, que está preparado, que es libre, libre de elegir, el placer de elegir. El placer no como una cosa de pasatiempo, alguna diversión intrascendente, no. Es el placer puro que lo incita a ser una persona, que de eso se trata, como la película de Bergman, a ser totalmente libre, sin condicionamientos. Los programas que nosotros hacemos, las planificaciones, nos permiten una organización, pero no una atadura. Yo no traje ese libro, pero lo cité cuando les mandé el esquema del programa, La familia de la soga, ¿no? Todos pegados. Sí, o los bueno, eso lo traje. Bueno, autonomía es una dimensión piagetiana,
la moral heterónoma, por supuesto, al principio dependemos, siempre va a haber una interdependencia, pero hay situaciones que ya las podemos hacer por nosotros mismos. El niño primero no se sabe abrochar, poner los zapatos, en fin, un montón de cositas que van transitando con una cronodidáctica, lo que va haciendo en las primeras etapas. No sé si acá hay muchas maestras jardineras, pero bueno, los bebés, los lactarios, no sé si se sigue llamando de esa manera, los deambuladores, que todo pasa desde la cuna, después sentadito, después ya camina, hace la ronda. Así que hay una relación con el espacio. Y en ese espacio se va a poder mover en libertad, solo, eligiendo, pero siempre dentro de un contexto de convivencia, de reglas, de respeto, de cortesía. Por eso habla del corral. El corral, el corralito. El corralito, bueno, nos protege, pero ¿de qué manera nos protege y de qué manera nos encierra? Tiene que ser flexible para... La flexibilidad, el poder decir, yo puedo, como lo va a decir alguno de los personajes que después ya lo vamos a testimoniar con los textos. El corral, como pasa con las granjas, ¿no? Aves de corral, en fin. Pero no ataduras, no prisión, no la visión panóptica que trabajó también Foucault, pero eso viene mucho antes, pero es recomendable como bibliografía general todos los libros de Michel Foucault, uno de los pensadores más importantes del siglo XX. Bueno, seguimos Bueno, aquí ya entramos en algunos territorios que están en este libro, sobre todo realidad y fantasía. Los criterios de realidad y fantasía no están divorciados, están unidos. Siempre existe una interrelación entre lo real y lo fantástico. Hay un ejemplo muy sencillo. Los cuentos de hadas, que los niños dicen, pero son cuentos de mentiritas. Saben que no va a haber nadie volando por ahí, una bruja con la escoba, o la carroza, el zapallo, bueno, todas esas situaciones verosímiles, más que disparatadas. Sin embargo, la simbología y los significados tienen que ver con la realidad, porque nos hacen referencia a los celos, al amor, a la envidia. Eso sería lo que se dice el pacto que se hace de, digamos, saber que es fantasía. Claro, la verosimilitud. Ahí ya entraríamos en el concepto de ficción, que también lo desarrolla muy bien Graciela Montes tomando a Saer. Hay un libro de Saer que creo que se llama Concepto de ficción, bueno, no recuerdo bien el título, pero lo desarrolla muy bien. Hubo una época que la fantasía estaba como prohibida, porque tenían miedo, querían proteger tanto a los niños que, esto puede enloquecerlos, o aquí no entran estas situaciones disparatadas, porque el chico no va a poder distinguir lo que es real y lo que no es real. Perdóname, yo te iba a decir
decir que está muy relacionado con el humor. Claro. Bueno, justamente el humor requiere de ciertos conocimientos con la realidad para que pueda distinguir lo que no es la realidad de lo que se está parodiando o lo que se está ridiculizando o lo que llega a una situación del absurdo. La realidad y la fantasía se ve muy bien en otras autoras, como Laura Devetas. Yo siempre pongo como ejemplo La Torre de Cubos, cómo se construye dentro de una situación de juego, como pasa siempre, otro mundo en donde se plantea una realidad. Pero que en casi todos los textos vamos a encontrar el nexo de las dos conjunciones. Estos criterios estaban tomados también por Mar Soriano, que había escrito un libro que Graciela después tradujo, Guía de Exploración de la Literatura Infantil, que es un tomo como de 800 páginas, que ella pudo publicar. ¿Es con acento Soriano? No, Mar Soriano también estudió mucho los cuentos de Perrault, hizo el prólogos a las ediciones de Perrault. Sí. Tradición, bueno, no recuerdo bien todos los títulos. No. Y Graciela, cuando estaba haciendo el libro, se comunicaba con él, porque ella tuvo la suerte, ¿no?, de comunicarse con él, así como cuando era joven se había comunicado con Julio Cortázar. Ella lo contó en un homenaje que se hizo acá en la SADE, pero hace bastante tiempo. Estuvo presente Ana María Barrenechea. Bueno, hubo obras prohibidas por exceso de fantasía. Pero bueno, todo pasa. Y me gusta el título que le puso Mariana Bosch a los cuentopos de Gurugú. Porque cuentopo, bueno, le inventa un nombre a un tipo discursivo. ¿Qué es un cuentopo? Y Gurugú, bueno, el personaje del brujito de Gurugú, el del bosque de Gurugú. Bueno, pero en el bosque está todo permitido, pero el bosque también es un lugar de peligro y la fantasía puede ser peligrosa. ¿Por qué? Porque no se puede dominar. Porque abre la cabeza y sí, fue una herida narcisística cuando se descubrió, cuando Freud empezó a referirse al inconsciente. Claro, el hombre puede dominar la razón, pero el inconsciente no lo puede dominar, es una herida narcisística. Así como otras situaciones. Bueno, el compromiso literario. ¿Cuál es el compromiso literario de un autor de literatura para chicos? Escribir por encargo, como dice ella, todos podemos pisar el palito. ¿Qué quiere decir con este cuento? O buscar un tema y querer escribir, como hacían algunas enciclopedias didácticas que trabajaban con las unidades de trabajo, entonces se escribían relatos para contar el nacimiento de un pollito o cualquier situación que podía ser muy bien observada en la realidad. Sí. O en un libro informativo. Claro, había otros intereses. Porque lo que es informativo es importante para nuestra formación. Pero la literatura no necesita informar. Los datos de la realidad, lo referencial, están en la trama, están entretejidos. Muchas de ustedes que son escritoras lo tienen ejercitado en la práctica. ¿Cuál es el compromiso literario? La fidelidad con los principios de cada uno, con nuestro ser, hacia dónde vamos, qué mundo quiero, el mejor mundo. ¿Cuál es el mejor mundo? Es muy difícil, pero no deja de ser algo que nos mueve a la acción.
Y a veces también y a la ensoñación, al sueño, sí, a la búsqueda constante, la curiosidad, el asombro, estar despiertos, estar atentos, porque andan ángeles. Los ángeles son mensajeros, es decir, que nos dan mensajes. Cada cosa que anda alrededor nos envuelve y nos trae un llamado. El poder de las palabras, que lo vamos a ver bien en Lulana y el Ogronte, y es eso que llama ella lenguaje silvestre y lenguaje oficial. como el lenguaje de todos los Está adormecido. Claro, el oficial, bueno, la lengua estándar, por supuesto que hay niveles de lengua según los tiempos, según la geografía, según las clases sociales, según las generaciones, lo femenino y lo masculino también, porque vamos a negar que hay formas de hablar que tenemos las mujeres que los varones no tienen, pero eso va más allá de la identidad de género que está tan discutida y hay modas en también estos días. Pero sí, por supuesto, hablamos diferente, porque también nuestro cuerpo es diferente, nuestra voz es diferente, nuestros órganos, todo es diferente. Entonces el lenguaje acompaña a lo que somos. También hay un lenguaje generacional, ¿cierto? Sí, yo Capaz lo nombraste. yo no. Hay cosas que hablan los chicos que estoy totalmente fuera de órbita. Si a mí me piden que vaya a hablar con adolescentes, realmente me sentiría incómoda porque es como que hablaríamos distintas lenguas, distintos registros, por ahí nos entendemos. Se puede hacer un maridaje igual. Pero a la hora de la escritura tenemos que tenerlo en cuenta. A la hora de la escritura hay un narrador, el narrador va a usar una lengua tal vez más culta y los personajes, bueno, van a variar su registro. Y hay autores que lo manejan con mucha más maestría que otros. En el caso de los cuentos para niños, se alude mucho a la sonoridad, a las repeticiones, porque los chicos, bueno, a veces no entienden lo que quieren decir las palabras. Como dice ella, la nuez que es y no es. Sí, hay una frase de ella, dice, cuando las palabras se alejan de las cosas. Ay, sí, cuando las palabras se alejan de las cosas. Sí, sí, me acuerdo que, claro, uno cuando iba por el barrio, yo me crié en un barrio y andábamos en bicicleta. ¿Por dónde andábamos en bicicleta? Por la vereda. Le llamábamos la vereda. ¿Y dónde jugábamos? A la mancha, a juntar bichitos de luz, también. Y en una época cuando se hacían libros de las editoriales españolas o que iban por otros países de Hispanoamérica, se buscaba la lengua estándar. Entonces, claro, desde el punto de vista de lo literario, falta el aspecto de la connotación. Porque la palabra connota. Entonces, no es lo mismo decir vereda, como dice ella, que decir acera. Claro, no quiere decir nada para un niño de... Hay palabras que nos resuenan de una manera diferente en el uso del habla, en lo coloquial y también en lo afectivo. ¿Qué es el problema en las traducciones? Sí, vaya a saber qué leemos nosotros en las traducciones. Cuando nos han traducido, nosotros nos han traducido al alemán, al catalán, al inglés, al italiano. Bueno, el inglés yo más o menos lo entiendo, pero después no me traduzco al inglés. Pero si yo no sé qué valorarlo. Entonces cuando leemos a Shakespeare, además que es un inglés diferente al actual, ¿qué leemos? Pero bueno, la traducción es otro tema para discutir. Sí, y muchas veces lo hacen mismos escritores.
que son traductores. Sí, es un tema para discutir, pero si no hubiera traducciones no conoceríamos a Tolstoy, a Dostoyevsky, o qué sé yo, a los chinos, a los japoneses, a Kawabata, no sé cómo se llama. Kawabata. Bueno, Entonces, ese lenguaje oficial, encorsetado, que no dice nada, no connota. El lenguaje oficial es correcto para, ni siquiera ahora los discursos oficiales usan un lenguaje oficial. A veces, digamos que se alteran un poco las circunstancias y los protocolos. Yo diría que hay circunstancias del protocolo que todavía hoy deberíamos tener en cuenta, más allá de las libertades personales. Bueno, seguimos con la... Bueno, ya ahora vamos a ir a los temas, que son muchísimos, yo denuncié algunos, simplemente porque no podemos hablar de todos los libros. Perdón, Sí. no entendí la diferencia con la lectura silvestre. Ah, el lenguaje silvestre sería el lenguaje que crece espontáneamente, que surge como lo silvestre, como la palabra selva silvestre, es lo natural, lo espontáneo, lo genuino. No sé si el lenguaje de todos los días, pero algo más ligado a lo íntimo, al espacio íntimo, no al espacio público, a lo privado, a lo personal, a lo familiar o también relacionado con el mundo de los sentimientos. Y las descripciones, cuando Marielena Walsh en la Plapla, sí. es un modelo de cuento, dibujaba Felipito Cacatún enruladas M's. Hay una caracterización hasta visual, por lo que va diciendo. Marielena Walsh es un ejemplo de lenguaje silvestre, porque supo captar lo infantil de una manera que no se había hecho hasta ese momento, y hasta tuvo la suerte, porque ella misma, recuerdo que dijo, yo soy una señora del espectáculo, en la década del 60 tuvo la suerte de entrar en la televisión, porque cuando nosotras éramos niñas, empezó ella, ya tuvieron la clase sobre Marielena, pero vale la pena siempre recordarla porque sigue siendo maravillosa. Así como otra grande, Elsa Bornemann. Sí, ella también se le dedicó mucho a la poesía. Graciela Montes no escribió poesía, pero yo pienso que algo escondido debe tener, pero nunca me lo dijo. Bueno, ahora el amor en todas sus dimensiones. Bueno, la libertad, digamos que es nuestra brújula, el norte. Lo grande y lo pequeño. Lo grande y lo pequeño es una temática de la literatura universal. Sí. Pulgarcito, Sí, Gulliver. Bueno, ahora los piques. Pero todo lo moderno lo vamos a ir investigando porque no me he actualizado. Al no haber niños ya en mi familia, los sobrinos nietos están lejos, entonces estoy un poco desactualizada con los dibujos
los dibujos animados de estos momentos. Pero sí. Y los ogros que siempre hubo muchos cuentos. Bueno, el ogro, Que aparece el cuento. el ogro también puede tener características como la bruja, de ogro bueno, el gigante egoísta, como los Oscar Sí. al final. El tema de la familia, bueno, la familia de Graciela Montes es la familia tradicional, por decirlo así, la pareja, el matrimonio y los hijos. Pero no es la única, no es el único modelo de familia, y sobre todo en las últimas décadas. Pone familias de animales, ellas eso no recuerdo. Familia con animales, eso no me acuerdo. Sí, hay personajes animales. La novelita Casaperro. Hay un dibujito animado nuevo que se llama Peppa Pig, nuevo para mí, pero lo miran los niños chiquitos. Peppa Pig, y el modelo de familia es normal, digamos. Sí, papá, mamá, los hermanitos y los abuelos. Claro. Es muy criticado. Bueno, justamente Es muy criticado porque se muestra la familia tipo y no tiene un montón de condicionamientos y es hasta criticado por Disney mismo de este canal y demás. Porque no se ayorna a lo que las familias... Pero tampoco tiene que ayornarse. Estamos hablando de libertad, si quieren hacerlo así, está perfecto. No, sí, bueno, No pero... tiene que ayornarse en nada. No, bueno, igualmente me parece que eso ya es más personal. Yo creo que sí debe ayornarse porque tendría que ir a la realidad más de cada niño, digamos. Me parece que es personal el que se ayorne o no. Yo creo que todo lo que sea más inclusivo y más abarcativo a nivel de familia hace que la gente quiera pertenecer más. Por eso creo en eso. Bueno, la pertenencia al grupo. Bueno, Bueno, todavía no abrimos al diálogo porque Terminamos la no es que no se les dé la palabra, pero cada tema da para debates. Ya se van a ir dando cuenta. Pero sí quiero hacer hincapié en dos temas que tienen que ver con la familia. Por ejemplo, en la adopción, los chicos adoptados tal vez no sepan, pueden averiguarlo, pero a veces no conocen a sus abuelos reales. Y el tener abuelos es muy importante, así como tíos, primos. Es decir, que los lazos familiares son sumamente importantes para la construcción de la subjetividad. Entonces, está el tema de la adopción. También está, que lo explica muy bien un autor que escribía ciencia ficción, que ha hecho una experiencia, falleció este autor, ahora no me puedo acordar su nombre, perdón, porque los nombres se van, pero lo que importa es el hecho. Él iba todos los años un tiempo a hacer teatro a un país de África, donde la población quedaba diezmada por el SIDA. Entonces, los padres que estaban sufriendo la enfermedad dejaban algunos testimonios, escribían cartas para poder dejar algún legado, un testimonio de que habían pasado por este mundo. Pero esos chicos no fueron después criados por sus padres, sino por sus abuelos. Pero la importancia de la historia contada en cartas, de los estragos del HIV, que por suerte ahora ha cambiado totalmente. Porque no es lo mismo en la década del 80 que en la década, ya en el tercer milenio, toda la medicación. Yo lo hago referencia también en el libro de Tiempo y Brújula, que esperemos que salga este año o el próximo. Bueno, sobre la familia hay mucho para decir, muchísimo, porque las situaciones de todos los días son las que a veces nos perturban, nos generan incomodidades
y que tenemos que ir resolviendo, además de las laborales y profesionales. Bueno, entonces, el contexto histórico-social, el maestro o el adulto que va a elegir lo tiene que tener claro. El chico no va a darse cuenta de una manera criteriosa, con un juicio como puede tener un adulto. Aunque sí, muy bien, sí, dice, los nenes saben distinguir cuando una persona está robando, sí, son unos ladrones. Porque con todo lo que estamos viviendo, niños pequeños pueden darse cuenta, saben distinguir lo bueno y lo malo y seguir una postura ética. Ética porque eso se va a reflejar en una estética. Nosotros en nuestro grupo, que compartimos con Graciela Licciardi, Berta también nos acompaña y otras amigas que ustedes conocen, consideramos la obra de arte con un sentido ético y estético. Están totalmente unidos. Y es la cosmovisión del autor y la cosmovisión del mediador, como somos los educadores en este caso. Nosotros como miembros de número de la Academia de Literatura Infantil, que al presentarme no cité, pero ahora lo agrego, hemos fundado una academia ya hace 7 años, ha ido evolucionando, ahora ya está constituida legalmente, entramos en un nuevo periodo constitucional con una nueva presidente, Graciela Pelizari, que también ustedes la conocen, con Berta Bilbao, bueno, Viviana Manrique, bueno, varios de los aquí presentes formamos parte de esa Academia de Literatura Infantil. Yo sigo diciendo Argentina, aunque la contadora dice que no se debe poner porque no corresponde decir Argentina. Pero bueno, la tomo como... ¿Por qué? Porque, ¿cómo? No sé la... ¿Tiene que ver con algo económico? No sé, es una normativa de las asociaciones civiles, pero yo no estoy muy de acuerdo por una cuestión práctica o pragmática. Cuando pones en internet Academia de Literatura Infantil y Juvenil, sale la de México, la de Brasil. No es que yo no quiera mirarlas, porque son países con los que interactuamos constantemente. De hecho, esta academia surgió por un pedido que hizo la doctora Silvia Puentes de Ollenal del Uruguay, que es la fundadora de la Academia Latinoamericana, que se fundó en Perú. Perdón, ¿por qué es un problema con los dominios ahí? No sé, yo no te podría explicar eso. El problema es el siguiente, la Inspección de Justicia, el IGJ, cuando nosotros presentamos los palabras y todos los papeles, porque tenemos que presentar todos los años para que la academia siga oficializada, resulta que la palabra Argentina no aceptan a partir de hace, no sé si 2 o 3 años, no aceptan que se coloque la palabra Argentina a las academias. Sí, la Academia Argentina de Letras, claro, de ahí se tomó el modelo. Porque son antiguas. Pero ahora, no, pero nos dijeron que en el orden privado, cuando nosotros hablemos, por ejemplo, en publicaciones que no son oficiales, se puede poner Argentina. Claro, punto que en el logo nuestro figura la palabra Argentina. No hay problema. Y el logo está en celeste y blanco. Fue un diseño que nos regaló una... Además que la IGJ pone aquí detrás. Bueno, continuamos. Así después pasamos a las lecturas. Y acá vamos a ir viendo el amor en cuestión. Bueno, después voy a leer, no sé el tiempo que tengamos para leer. Pero yo le marqué el amor en cuestión, porque ¿cómo nació Nicolodo? Bueno, no todos los niños nacen así. No todos los niños nacen como hijos deseados de una pareja
o nacen en un parto por la unión carnal. Hoy en día la ciencia ha modificado todo. Entonces, hay nacimientos que son diferentes. Yo digo que el modelo de Graciela Montes, bueno, escribe sobre su propia historia. No quiere decir que no mire bien a los demás, pero ella cuenta lo propio. Todo lo contrario, ha sido una mujer con una amplitud de criterio y una defensora siempre de la libertad. El primer capítulo de este libro lo tienen que leer porque van a disfrutarlo muchísimo. La frontera indómita, está citado en la bibliografía. Habla de Sherezad. Y ella se permite en este libro salirse del marco teórico. Por supuesto que se nota que lo sabe. Se desprende, como nos decían, matar al padre. Bueno, pero no porque no lo tengas más ese conocimiento que aprendiste de tus maestros, sino porque ya no los copiás. Te has apropiado de lo que otros te enseñaron. Y ella hace referencia a su abuela como narradora. Es maravilloso. Y bueno, cada uno de ustedes cuando lo lea seguramente les va a remitir. A mí me ha llevado a mi abuela materna, porque generalmente la abuela materna a veces está más cerca. En mi caso sí, estaba más cerca que la paterna por razones Que siempre pasa. por razones también de distancia de vivienda. Claro. Pero la mamá, como era mi abuela Teresa, era la que nos contaba los cuentos. Filomena, yo escribí un relato que se llama Filomena, que lo publicó Enigma Editores, y está mi abuela que contaba las historias del campo. Este libro Tiene la frontera indómita. No, la podemos tenemos que pagar un conseguir. minutito. No, porque Nata trae libros acá. No, claro, pues hablan. Si no, ¿ya vas a terminar, Tato? No. Cuando usted termine, yo no. No, yo puedo seguir hasta que lo termine. Disculpe, yo tengo un cargador. ¿Vos tenés que llegar hasta allá? Sí, Así nació Nicoloro. Ahí está. Son varios. Sí, A ver. Tenés ahí otro entufe. les muestro. Ahí está todo. Centro Editor de América Latina sacó esta colección que se vendía en los kioscos, Cuentos del Chiribitil. Hace unos años, no recuerdo, 2, 3, 4 años, se reeditaron. Es decir, que se pueden conseguir. Yo los tengo todos pegoteados con cinta scotch. ¿Querés que hagamos el...? Sí, pero primero termino con esto. Nicolodo viaja al país de la cocina. Así que son fascículos. Sí. Salían una vez por semana y se vendían en los kioscos. En el año 77, antes de toda la movida y del boom, como decimos, de la literatura infantil, la nueva literatura infantil en nuestro país, que surge con todo el grupo de escritores que han colaborado tanto en las escuelas, en la Feria del Libro. De hecho, después, recién en el año 89 se hizo la primera feria infantil. Se funda la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil, la que soy miembro, socio fundador, con Susana Ikovic, gran colega y amiga. Yo digo que es la brújula, porque ha trabajado y sigue trabajando de una manera impresionante. ¿Ese cómo se llama?
Teodo. Ese es el que Teodo. Ya ahora bueno, este toma el tema del amor, pero en cada uno se van dando todos los temas. Ya vamos a ver. Bueno, pasamos un poquito más y vamos al recreo. Aunque tengo cable. Eso no es la campana. Irulana y el Ogronte. Yo tengo otra edición. Me gusta más porque hubo problemas con Quirquincho, hubo problemas con Coligüe. Estas cosas van a salir por las redes, pero bueno, cuando el año pasado, no, lo anterior, le mandé a Laura Debetach un PowerPoint que había preparado porque iba a hablar en el Eccleston en las jornadas. Vio las tapas con las ediciones de Coligüe y no le gustó mucho, porque varios escritores tuvieron problemas de tipo legal y retiraron todos los libros. De ellos, Laura Debetach, Gustavo Roldán, que falleció ya hace unos cuantos años, otro excelente. Bueno, muchísima gente. ¿Cómo se llama ahí? Irulana y el Ogronte. Es otra joya. Es una joya. Ella dirigía la colección La Ratona Cuentacuentos. Y a ver, pasó otros más. El tema de la libertad y de la palabra también. El nombre, la identidad. Lo grande y lo pequeño. Que yo... ¿Problemas legales? No, los problemas legales es porque no les pagaban. Económico. Sí, Coligüe es una editorial que tiene una tendencia política que no está en contra de la postura de las autoras. Pero hicieron muchas cantidades de ejemplares sin avisar y los vendieron sin pagar regalías a los... Nunca se sabe cuántos ejemplares se hicieron. Es incontrolable. El tema del derecho de autor se ha estudiado muchísimo, hay jornadas, yo recuerdo que acá está el doctor Schroeder y todavía la ley del libro. No, pero ahora está CADRA, que es la Cámara de Derechos de Autor, que está controlando bastante. Bueno, es buena hora que se haga porque yo he visto este libro que apareció en internet vendido por Guatemala. Sí, y Amazon también vende libros piratas. Sí, bueno, hablando de piratas, encontré en internet, porque yo digo, bueno, para que tengan una idea, pero no para que lo leyeran al día de hoy, porque lo importante sería que puedan conseguir el libro. En las bibliotecas están estos libros. El Corral de la Infancia. El primer capítulo, que habla sobre la realidad y fantasía, claro, yo digo, bueno, encontré esto, se lo puse ahí y se lo mando. Después cuando me puse a leerlo, Ahí estaba, claro, como tengo el libro, ni me fijé. Es de configuración más que error repetitivo. No, hay errores de carácter trucho. Claro, porque a veces... Eso es lenguaje silvestre. No, digamos que es algo mentiroso, pero no la mentira del arte de mentir como es la ficción, donde subyace la más profunda verdad. Eso ya lo dijeron varios autores. No, mentiroso porque pirata. Ediciones pirata. Entonces, fíjense que o falta alguna palabra, o cambian un nombre, la letra, no aparece el índice, o no aparece la portada.
Es como cuando hacen los billetes falsos, que algo le falta. Bueno, Claro. a los niños Entonces, les falta. para nosotros no hay problema, porque podemos discernir. Pero los chicos cuando van a consultar para la escuela, ahí sí está el problema. Porque ellos a lo mejor no tienen el criterio de autoridad. La autoridad se llama fuente genuina. Bueno, doña Clementina, bueno, eso lo encontré en otra edición, porque esta colección, libros del malabarista, se hizo así, despojada, sin dibujos, para que fuera económica. Porque sale a partir de la instauración de la democracia a fines del 83. Y realmente son libros que tienen un contenido literario de excelencia. Autores, todos brillantes, algunos también han escrito para chicos. Y doña Clementina es un personaje adorable. Y ya lo vamos a... Lo grande y lo pequeño, pero también esa ironía, ¿no? Bueno, a ver si hay otro más y después le dan el entorno familiar, después lo leemos. Sí, se lo mostré. A ver, porque después los leemos. Hacemos la hora del cuento. Ay, qué lindo. Clarita se volvió invisible. Sí. Otro personaje. Bueno, creo que una de las nietitas se llama Clarita. Pero lo escribió mucho. Y la verdadera historia del ratón feroz. Hay otro título con Clarita y con el ratón. Así como también tiene muchos de Anita, pero son un libro álbum. Otros dice series. Sí. Ayer lo llamé a Rojas. Él es muy amigo de Graciela y trabajaron juntos en la ilustración. Pero bueno, ninguno de estos lo ilustró Rojas. Decí quién es Saúl. Saúl Oscar Rojas es un maestro ilustrador, maestro de casi todos los ilustradores que andan ahora circulando y bueno, obteniendo logros como Itzhak. Yo fue discípulo de Saúl Oscar Rojas. Bueno, intervino en la comisión de la Liga, fue vicepresidente con Ruth Mel, ya hace unos cuantos años. Después está Graciela Cabal, bueno, ahí él nos conoce a todos. Bueno, Clarita se volvió invisible, ya lo vamos a leer y a comentar. Crecimiento. En este caso es la relación con la madre. Y a ver otro más. Teodoro ya está. ¿Y otro más? El ratón feroz. La verdadera, ya al decir la verdadera, nos está poniendo en el plano de la ficción, de lo verosímil. El ratón feroz, no es el lobo, es el ratón, la diferencia de tamaños. Siempre en los cuentos populares aparece el diminuto como que es el héroe que va a ganar, que gana al grande. A ese se le llama antihéroe, no. No, es un héroe. Es héroe. Porque atraviesa la Sí, por más que sea, pruebas. que no tenga la impronta de... No es un loser, un perdedor. Acá, bueno, el miedo, la vergüenza, todas situaciones que tienen que ver con los rasgos infantiles. En la presencia del mal. El lobo, en el logrote también está el mal. Claro. Pero es vencido. Por una niña. Sí, A ver, bueno, esto lo dejamos para después, así descansamos un poco
Y volvemos para la lectura de los jueces.